chicos, bienvenidos nuevamente a una clase más del curso de Ciencias Sociales para segundo básico. Permítame presentarme, soy estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala del Centro Universitario del Suroccidente, CUNSUROC, con sede en Mazatenango, Suchitepeques. Mi nombre es Leonardo Navila Ramírez Cop, estudiante del sexto ciclo, sección B de la carrera del Profesorado de Enseñanza Media y Técnico de Administración Educativa. Sean bienvenidos nuevamente a esta clase, pero para iniciar el día de hoy con nuestra clase tenemos bien un desafío. ¿Cuál va a ser ese desafío que nosotros vamos a tener el día de hoy para poder salir un poco de la zona de confort? En esta oportunidad tenemos lo que es una sopa de letras. ¿Cómo vamos a trabajar una sopa de letras? Ustedes desde atrás de la pantalla y yo acá, ¿verdad? Ustedes me van a ayudar a realizar esta sopa de letras. Ahorita yo voy a buscar acá unas palabras, las cuales son occidente, bárbaro, invasión, pueblos y romanos, que serían las 5 palabras a encontrar en nuestra sopa de letras. Pero en esta oportunidad yo voy a buscar solamente 2 y ustedes allá en casita le pueden tomar una captura de pantalla a esta sopa de letras y poder buscar el resto que yo les voy a dejar, ¿verdad? Y a través del chat de este video, abajo pueden dejar sus comentarios o pueden dejar ya sea la captura de pantalla. Les olvido ya lo que es la sopa de letras. A continuación, yo voy a buscar la palabra, vamos a ver, bárbaro. Voy a buscar yo en la sopa de letras dónde puedo encontrar yo esta palabra. Vamos a ver, bárbaro. Muy bien, lo encontramos de este lado. Yo lo voy a subrayar con este marcador de color azul para que ustedes vean y tengan presente que ya pudimos encontrar nosotros esta palabra. Ahora muy bien, voy a hacer un pequeño chequecito acá para que veamos que esta palabra ya no la tenemos que buscar. Ahora vamos con otra palabra para poder buscarla. Voy a buscar esta palabra, romanos. Vamos a ver en dónde podemos encontrar nosotros esta palabra en la sopa de letras. Vamos a ver, ¿dónde? Muy bien, yo ya lo encontré. Yo también espero que ustedes sean muy pilas para poder buscar estas palabras. Son palabras muy básicas y muy fáciles de encontrar en nuestra sopa de letras, ya que no es tan grande nuestra sopa que tenemos acá. Nuevamente le voy a hacer yo un chequecito para que vean ustedes que ya tenemos nosotros encontrado estas 2 palabras. Ya encontramos bárbaro y romanos. Muy bien, lo que ustedes tienen que hacer ahorita es buscar la palabra occidente, invasión y pueblos. Yo sé que ustedes son muy inteligentes y van a poder resolver esta sopa de letras. Como les vuelvo a recordar, abajo en los comentarios pueden dejar lo que es la captura de pantalla, donde ya tienen resuelto la sopa de letras con las otras 3 palabras que nos faltan encontrar acá. Muy bien. Y ahorita nos pasamos a otro pequeño desafío. Tenemos acá lo que es una lluvia de ideas. Tenemos como primera pregunta, ¿quiénes forman un grupo social? Ustedes se preguntarán, ¿pero qué será grupo social? Pues si bien sabemos que un grupo social es un pequeño grupo con 2 o 3 o 4 o 5 personas, ¿verdad? No importa la cantidad, 2 personas ya forman un grupo social. Muy bien, esto sería nuestra pregunta y nuestras respuestas. Y como tarea yo les dejo que ustedes allá en casa agarren una hojita con su lápiz para resolver la siguiente pregunta. Tenemos como siguiente pregunta que es, ¿conoces la caída del Imperio Romano?
¿Qué será esa pregunta? Se dirán ustedes, ¿verdad? A continuación vamos a ver y ustedes al finalizar la clase espero que hayan anotado esta pregunta para poderla resolver al finalizar esta clase. Muy bien, ahora nos vamos a centrar a nuestro tema principal, que es los pueblos bárbaros y la caída del Imperio Romano de Occidente. Este sería nuestro tema central a tratar el día de hoy. Espero que ustedes allá en casa estén en un lugar cómodo para poder escuchar o para poder observar esta pequeña clase. A continuación vamos a conocer qué son los pueblos bárbaros y la caída del Imperio Romano de Occidente. Se dice que los pueblos bárbaros eran de origen germánico, que estaban compuestos por campesinos que vivían bajo el control de unos pocos aristócratas. Estos pueblos o estos grupos de personas estaban, organizados por personas que eran campesinos que se dedicaban a lo que es la agricultura de ese lugar, ¿verdad? O de esa zona. Pero en todo esto surgieron varios cambios y en el transcurso de nuestra clase vamos a ver, ¿verdad?, qué cambios surgieron o qué cambios se dieron en estos pueblos, ¿verdad?, o en estas personas. Dice que la aristocracia de los grupos bárbaros se caracterizaban por ser de clase guerra y tener aliados a quienes podían recompensar con bienes de guerra. Durante el siglo V, el Imperio Romano de Occidente sufrió una serie de invasiones bárbaras. Estas invasiones fueron motivadas por la expansión de los hunos, quienes produjeron la huida de muchos grupos germánicos hacia el territorio romano buscando protección. Acá ya vemos lo que es un pequeño cambio que surgió en estos pueblos, ¿verdad? Ya que ellos, por las invasiones que tuvieron, ellos tuvieron que huir hacia otro país, ¿verdad? Hacia otro lugar. Esto sería uno de los primeros cambios que se dieron en estos pueblos, dice. Dentro del territorio romano, estos grupos empezaron a establecer reinos propios, ya sea a través de los tratados con Roma o la fuerza. Acá los pueblos bárbaros ya se gobernalizaron o ya se hicieron acreedores de un pequeño lugar, ¿verdad? Entonces ellos también ya tuvieron otros cambios. Ellos primero tuvieron un cambio y ellos fueron a hacer otro cambio hacia otra cierta ciudad. También a partir del siglo II a.C., el Imperio Romano entró en contacto con los pueblos que se situaban al norte del río Danubio y al este del Rin. Dichos pueblos fueron denominados bárbaros o extranjeros por los romanos. Acá ya los romanos le dieron ese nombre a estos pueblos, ¿verdad? ¿Por qué dieron ellos el nombre a estos pueblos, verdad? Porque a través de su historia, ¿verdad?, que tuvieron estos pueblos, es ahí donde ellos consideraron de llamarles así, ¿verdad?, bárbaros. La caída del Imperio Romano se produjo en el año 476. Su final fue debido a muchas causas. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes por qué fue la caída de este imperio, ¿verdad? Pero a través de su historia, ¿verdad?, este Imperio Romano sufrió muchos problemas, le podríamos llamar, por los cuales surgieron dichas causas, ¿verdad? Por lo cual ellos, se dice que la caída del imperio o el Imperio Romano desapareció, ¿verdad? Pero en la historia nos relata de que estos pueblos el pueblo bárbaro fue quien hizo unos cambios a este pequeño pueblo de Roma.
pero no desaparecieron en sí, sino que solo surgieron cambios en los cuales quizás ya no se pudo ver quizás la cultura de Roma o las diversas tradiciones o lo que se daba ahí en este pequeño grupo, en esta ciudad, ¿verdad? Entonces, estos pueblos bárbaros vinieron a lo que es gobernalizar los pueblos romanos. Pero en sí no desapareció esa cultura, ¿verdad? Sino que se mantuvo ahí. Pero como fue este pueblo bárbaro que se hizo acreedor, ¿verdad? O gobernalizó lo que es el pueblo romano, entonces surgieron cambios y la cultura, ¿verdad? Romana no desapareció en sí, sino que ahí se sigue manteniendo. Pero ¿por qué se dieron estas causas, verdad? Dice que una de las causas principales fue la crisis militar y territorial. Acá en la crisis militar surge la separación del Imperio Romano de Oriente y de los pueblos y de Occidente, ¿verdad? Tanto el Imperio Romano de Oriente y como el Imperio Romano de Occidente se separaron, ¿verdad? Y los pueblos fronterizos intentaron cruzar la frontera del Imperio Romano de Occidente para poder gobernalizar también ellos este pequeño pueblo, ¿verdad? Ya se querían gobernalizar de Occidente, del Imperio Romano Occidente, ¿verdad? La crisis militar y territorial fue una de las causas de las cuales por las cuales se dio la caída del Imperio Romano de Occidente. También, como otra causa, tenemos la crisis política. La crisis política, como bien sabemos, que es un tema muy importante, ¿verdad? No solamente en estos pueblos, sino que ahora también lo vemos acá en nuestro país de Guatemala, en El Salvador, en cualquier otro país, ¿verdad? Pero también se dio acá en estos tiempos, donde la crisis política surge de las luchas por el poder y suceden diversos emperadores en poco tiempo y la tensión va aumentando. O sea que acá se peleaba por el poder, quién iba a tener el poder o el mando en esos pueblos, ¿verdad? Y también a través de ello se surgieron como nuevos reinos o nuevos emperadores que querían gobernalizar y tener o ser líder ellos del pueblo, ¿verdad? Ya sea mandar, gobernalizar, ellos dar una orden y que se cumpliera, ¿verdad? Esto era el propósito de esta crisis política, ¿verdad? Y fue una de las causas principales por lo que se dio la caída del Imperio Romano. Como otra causa tenemos las invasiones bárbaros, que ya se los decía al principio, ¿verdad? Que los pueblos bárbaros fueron a invadir lo que es el Imperio Romano, ¿verdad? Y eso fue una causa. Y estas invasiones empiezan a hacer incursiones y a querer penetrarse en el mismo. Entre ellos destacan los germanos, que serían los pueblos bárbaros, ¿verdad? Y los ostrogodos y visigodos, los francos, los burgundios, los alamanes y los anglosajones, que también son otros pequeños grupos que querían, como lo hicieron los pueblos bárbaros, estos pequeños grupos también querían hacer lo mismo y gobernalizar, ¿verdad?, ese país. Entonces también se unieron estos grupos a lo que es las invasiones bárbaros y también contribuyeron a lo que es la caída del Imperio Romano de Occidente. Y también tenemos otra causa muy importante que ahora en nuestra actualidad también se nos da acá en nuestro país, ¿verdad? Lo que es la crisis económica. Esta crisis económica fue un factor trascendental o muy importante en lo que es la caída del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque la crisis económica era la crisis política y territorial entre los comercios. Cada vez los comercios caían y el devalú o la moneda que se utilizaba en ese país cada vez valía menos, ¿verdad? Esa moneda llegó a caer demasiado y entonces ya no tenía valor, ¿verdad? Para los integrantes o para las personas de este pueblo, ¿verdad? La moneda bajó o cayó demasiado y es ahí también donde surgió
que esta crisis también era la causante o era contribuyente a la caída de los pueblos romanos. Entonces, estos factores, ¿verdad?, tuvieron o cobraron relevancia en lo que fue la caída del Imperio Romano. Y todo esto, ¿verdad?, surgió en base a que los pueblos bárbaros quisieron o gobernaron esta ciudad, ¿verdad? Invadieron todo el territorio y es ahí donde surgieron tantos cambios en este pueblo de Roma, ¿verdad? Y es ahí, por los distintos factores que se dieron, es ahí donde surge, ¿verdad?, la caída del Imperio Romano. Recordemos que la caída del Imperio Romano se dio en el año 476, donde se dieron grandes y relevantes cambios en esta ciudad. Entonces, espero que con esta pequeña explicación les haya quedado lo que es la caída del Imperio Romano y los pueblos bárbaros, ¿verdad? Tanta importancia que cobró o que cobraron este pequeño grupo de personas, ¿verdad?, al querer invadir otro territorio. A continuación, yo sé que ustedes allá en casa prestaron mucha atención y vamos a tener que resolver un pequeño cuestionario. Este pequeño cuestionario tiene 4 preguntitas y estas preguntas yo se las hice o se las mencioné, no se las mencioné, ¿verdad?, sino que dije algunas cosas que ustedes pueden para poder resolver esta hoja, ¿verdad? Lo vimos acá en clase. Por ejemplo, la primera pregunta tiene ¿en qué año fue la caída del Imperio Romano de Occidente? Yo se les mencioné en la clase. ¿Y cuáles fueron las causas de la caída del Imperio Romano de Occidente? También se las dije cuáles fueron las causas, ¿verdad? También les dije otra pregunta que tenemos acá en el cuestionario, que es la crisis política y qué son los pueblos bárbaros. Estas 4 preguntitas yo se las dije acá durante la clase. Yo espero que ustedes hayan prestado mucha atención y que tomen nota de estas preguntas que las voy a dejar como tarea. Como ustedes allá en casa, solo tomen una hojita en blanco, le escriben su nombre, sus grados, su sección y puedan pasar estas preguntas a la hojita y poderlas resolver. Yo sé que ustedes son muy pilas y lo podrán hacer. Me lo envían al WhatsApp, ¿verdad? Yo ahí les voy a estar calificando sus cuestionarios que ustedes van a realizar. Esto ha sido la clase por el día de hoy. Muchísimas gracias. Yo espero que hayan prestado la debida atención para poder resolver estas preguntas. Nos vemos a una próxima oportunidad. Cualquier duda o comentario lo pueden dejar aquí abajo en el video y yo con mucho gusto se los estaré resolviendo. Nos vemos a una próxima. Adiós.